Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al curso de física postnewtoniana y vamos a tener una pequeña lección sobre el espacio de fases y la ecuación de Euler-Lagrange. Y bueno, me entró una gran duda, no os asustéis, ¿de acuerdo? El otro día en la lección anterior porque quizás hubo algo que no dejé lo suficientemente claro durante la derivación de la ecuación de Euler-Lagrange. Y entonces he hecho esta pequeña lección para intentar aclararlo. Bien, la cuestión, la pequeña duda, que quizás no lo expliqué lo suficiente bien, vino en el paso donde utilizamos la integración por partes para incluirla dentro de la derivación de la ecuación de Euler o Euler-Lagrange. Y si os acordáis, os recuerdo, yo os aconsejo fuertemente que veáis la lección anterior porque durante el procedimiento de derivación de la ecuación Euler-Lagrange tenemos una ecuación dentro de una integral que es parecida a esta estructura, con una función f, aquí la derivada parcial de la lagrangiana con respecto a las coordenadas, la derivada de la propia función f con respecto al tiempo, multiplicada por la derivada de la lagrangiana con respecto a las velocidades asociadas a cada coordenada. Entonces hay un procedimiento si realizamos una integración, como estábamos haciendo, de una función de este estilo, donde una de las funciones es una derivada de la coordenada que estamos integrando, entonces podemos aplicar esta igualdad, podríamos aplicar esta igualdad y de hecho la aplicamos para derivar la ecuación de Euler-Lagrange de esta manera. Si tenemos aquí lo que queremos integrar, ¿de acuerdo?, en el tiempo, podemos sacar esta función fuera de la derivada, ¿veis? Aquí, y aplicar la derivada, en este caso la derivada del tiempo, sobre esta primera función, ¿de acuerdo? Y tendríamos una estructura de esta manera, la f ya dejaría de ser una derivada con respecto al tiempo, y tendríamos la derivada con el tiempo de la función que teníamos previamente aquí. ¿Veis? Es sacar esta función y meter esta función dentro, intercambiar estas funciones. Sacamos la función y la otra función, que bueno, pues es una derivada también de la lagrangiana con respecto a las velocidades, pues acaba dentro, siempre y cuando le pongamos un signo negativo. Pero esta operación, bueno, la incluimos de esta manera y al tener una ecuación de esta estructura con esta función fuera, donde si os acordáis la factorizamos e igualamos esta parte, esta construcción a cero, y así ya teníamos la ecuación de Euler-Lagrange, esta operación que hay aquí se le puede aplicar la integración por partes de esta manera siempre y cuando cumpliera una condición de frontera. Bueno, recordemos que la condición era la siguiente. Para la demostración de la integración por partes partimos de una integral de este estilo donde integrábamos una función f, la derivada de esa función f la integrábamos junto con la coordenada que estábamos derivando, de tal manera que el resultado básicamente es el valor de la propia función, porque integramos una derivada, el valor de la propia función en b, menos el valor de la propia función en a. Y supusimos que f, para poder demostrar el procedimiento de integración por partes, realmente era una función compuesta de otras dos funciones que hemos llamado a y h. Hicimos las operaciones, la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar, es una derivación normal, y entonces sustituimos esta parte aquí. Pero si os acordáis, os dije de manera de pasada prácticamente, que suponíamos que las condiciones frontera, que el resultado de esta integración iba a ser cero. Y esto implica que el valor de la función f que teníamos aquí
en el punto final de la integración menos el valor en el punto inicial de la integración tenían que ser iguales, ya que se restaban, ¿de acuerdo? Esa es una condición frontera donde la función en A y la función en B tienen el mismo valor. Y entonces sí que podemos poner este 0 aquí, sustituir estas funciones aquí, y como están igualadas a 0, pasamos uno de los términos al otro lado y ya nos queda esta famosa ecuación de integración por partes, donde prácticamente intercambiamos las dos funciones con un signo negativo aquí. Y todo esto dependía de que el valor de la función que estamos integrando, el valor de todo esto en el punto B, tiene que ser igual al valor de todo esto en el punto A, para que así la función B menos la función A sea igual a 0 y podamos sacar esta ecuación. Así que, como hemos visto, esta igualdad depende de lo que se llama la condición de frontera igualada a 0, es decir, que el valor final tiene que ser igual al valor inicial de la función que estamos integrando, ¿de acuerdo? Volvemos otra vez a tener la ecuación y si os fijáis, esta es la condición de la que habíamos partido para la demostración y si queremos que esto sea igual a 0, este implica que el valor de la función en B tiene que ser igual al valor de la función en A para que se anule. Y entonces ya tenemos la condición que nos permite hacer ese intercambio de funciones que hemos utilizado en la derivación de la ecuación de Euler-Lagrange, ¿vale? Y eso implica que la función en A tiene que ser igual a la función en B. Y evidentemente, aunque os dije de manera muy pasada que muy rápida y sin entrar en detalles, os dije que eso también lo cumplía pues la función lagrangiana, ¿no? Que asumíamos esa condición frontera. Y os voy a aquí en esta lección comentar con detalle por qué asumimos que la lagrangiana cumple esa propiedad de valor frontera igual, este valor frontera igual a 0, en un sistema físico que conserva la energía. Bien, para ello vamos a volver al espacio de fases porque ahí está la clave. Y el espacio de fases, si os acordáis, es un gráfico donde graficamos los valores de momento y posición. Recordad que la Q en notación postnewtoniana significa las coordenadas, igual que X, Y, Z. Y aquí el momento, voy a cambiar de notación que va a ser más fácil el momento, podemos igualarlo, podemos equivalerlo a la derivada de la coordenada en el tiempo, es decir, a la velocidad, aunque no lo multipliquemos por la masa, da igual. Y aquí las coordenadas, y vimos en las lecciones anteriores, os voy a dejar un enlace al curso al final de esta lección y también un enlace a la lección anterior. Durante estas últimas lecciones estudiamos el espacio de fases en un sistema físico y hemos utilizado como ejemplo el oscilador armónico, aunque podíamos haber utilizado cualquier otra cosa. Y vimos que el espacio de fases del oscilador armónico pues eran elipses y pusimos como un caso de estudio un ejemplo particular donde tenemos un círculo como espacio de fases, un círculo donde nos indica los valores permitidos de momento, en este caso de velocidad y posición de un sistema físico. Y que la forma, el tamaño, etcétera, de los gráficos de un sistema físico en un espacio de fases era dependiente de la energía del sistema. Y debido a que la energía del sistema se conserva, las figuras que obtenemos en el espacio de fases son siempre figuras cerradas, ya sean círculos, esferas, otro tipo de superficies. Son zonas del espacio de fases que son cerradas para poder conservar la energía.
Os recuerdo que esto lo explicamos bastante bien en una de las lecciones anteriores, donde la energía la equivalíamos al radio que obtuvimos de las expresiones de energía del oscilador armónico, ¿de acuerdo? Al radio de este círculo. Pero lo importante es que para cualquier sistema físico que conserve la energía, el espacio de fases de ese sistema físico, es decir, la relación entre sus momentos y coordenadas, va a ser siempre una figura cerrada, una superficie cerrada. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Bien, porque la función lagrangiana, como vimos, era una función que también se conservaba, y en algún caso se me ha escapado y la he llamado energía, ¿de acuerdo?, del sistema. Es una función cuyo valor depende de los valores de momento y de los valores de posición. También depende del tiempo, pero de manera indirecta. Depende del tiempo porque aquí hay una derivada de la coordenada, una velocidad, una derivada con respecto al tiempo. Eso es lo que significa ese puntito. La derivada de la coordenada x con respecto al tiempo. Pero básicamente esta función lagrangiana también, como el espacio de fases, la figura dibujada del espacio de fases de nuestro sistema físico, depende de la velocidad y la posición, también lo hace la lagrangiana. Los valores de la lagrangiana van a ser dependientes del momento y de la posición. Y una partícula en este sistema físico jamás podrá salirse de esta trayectoria en el espacio de fases. Y aquí está la clave. ¿Por qué? Bien, consideremos un sistema físico donde vamos a elegir este punto de aquí, lo vamos a llamar A, y sabemos que la lagrangiana tiene un valor en este punto. Y vamos a calcular la ecuación de Euler-Lagrange y recordad que teníamos que hacer una integración entre un punto inicial y un punto final. Pero eso no tiene sentido en un sistema cerrado, dado que no existe un punto inicial o un punto final. Tendríamos que integrar a lo largo de un ángulo completo 2π. En este caso particular, lo pongo como ejemplo porque es mucho más sencillo, ¿vale? Por lo tanto, el punto inicial y el punto final van a ser este. Entonces, hacemos que nuestro sistema físico vaya evolucionando en el tiempo y, por ejemplo, pues podemos pensar que va evolucionando nuestra partícula en valores de velocidad y posición que corresponden a esta trayectoria circular. Y cuando hacemos la integración, como realmente no tenemos un punto inicial o un punto final, tenemos que hacer una integración con respecto a un ángulo de 2π y acabamos con que el punto final de la lagrangiana en nuestro sistema físico, caracterizado por este espacio de fases y caracterizado por un nivel de energía específico, esta lagrangiana, el punto A y el punto B van a ser el mismo. Lo he puesto uno al lado del otro para no confundirnos, ¿vale? Pero este B debería ser el mismo que el A, porque estaríamos integrando en el espacio de fases en un ángulo circular completo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el valor de la lagrangiana en A, dependiente de la posición y el momento y la posición, aquí va a ser igual que el valor en B, porque hemos dicho que tiene que es el mismo punto. Y por lo tanto concluimos que el valor de la lagrangiana en el punto inicial A de las integraciones que estamos utilizando para derivar las ecuaciones de Euler-Lagrange va a ser igual al punto de la lagrangiana final en B, y por lo tanto la función lagrangiana en el punto inicial y en el punto final van a ser el mismo. Y eso implica que la integral que estamos utilizando para aplicar el principio de acción estacionaria va a ser igual a 0, porque en el espacio de fases un sistema físico que nosotros dejemos evolucionar hasta el infinito siempre va a acabar en el mismo punto. ¿Por qué? Porque es una superficie cerrada, una superficie que conserva la energía. Es una función que se conserva, que no varía. Y eso implica que podemos aplicar esta condición de valores frontera en nuestra integral
y podemos aplicar la integración por partes a la hora de derivar la ecuación de Euler-Lagrange tal y como lo vimos en la lección anterior. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, espero que haya quedado un poquito más claro. Os invito a suscribiros a mi canal pinchando por aquí, ¿no? Y os dejo un enlace al curso en general de física postnewtoniana, otro a la lección anterior, y os voy a dejar enlaces de interés a este tema en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.